¿Qué tal? Bon dia, buenos días, amics i amigues del canal de YouTube. Anem a fer el trail de Vallada, 21 quilòmetres, amb 1.100 positius, i estem amb 3 companys del Vernissa fent la segona puja. Anem a explicar un poquet com és esta carrera en un paisaje espectacular. Bueno, esto es Vallada, tenemos aquí el cortafuegos, vamos a llegar allá arriba. Segunda subida del día. Esta carrera se divide en 3 subidas. La primera 200 positivos, la senda del Banquet o de la Umbría desde les Ermites, 250. Y esta, que es la segunda, se divide en 2. El Tallafocs, después viene un descanso suave, Font de Goig, avituallamiento, y la subida final, Alto Sal. Venga, que nos vamos. Bueno, estem arribant dalt del Tallafocs. Vamos a ver el paisaje, las vistas. Ahí está. Y Vallada. Primera vertical del día. Desde abajo subes 200 positivos. Y en este tramo final están casi todos ellos. Ahora viene la bajadita suave para buscar la Font de Goig y el avituallamiento. Seguimos. Vamos a grabar un poco este tramo de bajada técnica para que los que venís a Vallada a la larga podáis ver la cantidad de piedras que hay en estas sendas. Vamos hoy con nuestras Scarpa Neutron, que las tenemos que felicitar porque hoy cumplen 500 kilómetros. Felicitats, xiquetes, 500 kilómetros. Ahora nos vienen otros 250 positivos, seguiditos, dentro de 1 kilómetro. Anem a per ells. Estem en la Font de Goig. Avituallament espontáneo, para clavar el cap y veure. Vale, continúa. Ahí tenim a Paco Gil, pare d'Ainoa, José María Martínez y José Manuel Castells Paleta, que segur que els 3 fan un carrerón en Vallada. Continua la pujada i anem direcció la zona de la Font d'Espanya para pujar una altra vertical. Vamos a subir una vertical que aquí los compañeros de Vallada nos han preparado una emboscada. Creo que el año pasado la inauguramos y es vertiginosa, pero para arriba. Grabaremos luego la subidita que tenemos. Pues nos comenta Paleta que no és com la de l'any passat, que és una altra. Ara la gravarem pels que vingueu a Vallada per a que vegeu el que us espera. Recorregut tècnic, dur, xulo i espectacular. Bueno, així estem de la vertical. Mare meva, quina paret. Passeu. Esta pendent será del 45 o 50%. Te puedes ayudar con las manos o llevar bastones. Es muy corta, pero durísima. El tenim! Estem en Alto Sal, el punt més alt de la carrera de Vallada. Vistes espectaculars. I anem allà.
pujar al castell per Sumideros. Anem a baixar a les ermites de Vallada i a pujar per Sumideros, la última pujada del Trail Vallada. Va Paco, arrea-li! Bueno, y para los que les gusta correr, aquí tendréis por lo menos 1 kilómetro de pista corredora cara a la caseta dels Xeus i ermites de Vallada. Ara baixar a les ermites per un terreno super xulo, menuda senda que tenim així al final. Darrere venen estos jabalís. Anem a veure com baixen el Trail de Vallada. Bé, estem pujant pel túnel del Sumidor a 500 metres d'altitud. Un túnel que crec que té 500 metros. Vamos a ver el túnel. Es un momento especial del Trail de Vallada. Bueno, no os metáis aquí en la carrera. Ahí está. Y ahora ve la part final de la pujadeta pels Sumidors. Esta pujadeta tindrà uns 300 positius o 350. I és la part final i la part més dura. Anem a guardar el mòbil i a l'aventura. CTV Trail Vallada, Circuito Trail Valencia. Hem acabat la volteta de reconeixement d'esta segunda puntuable del Circuito Trail Valencia. Va a ser una carrera durísima, con 20 kilómetros y 1200 positivos. Sale aquí y finaliza aquí, en la plaza del Ayuntamiento. Y bueno, seguro que hay mucha emoción porque está muy apretada la clasificación del Sprint Trail y del Trail, tanto en individual como por equipos. Y habrá gente de mucho nivel, así que va a ser una carrera espectacular. Os la recomiendo, os espero aquí, aunque si vengo creo que será de espectador, después del Costa Blanca Trails, y que vaya bien esta carrera. Nos vemos.